19. Los muertos resucitan. La resurrección de los muertos en el último día, en el final de los tiempos, es una alegoría judía de la cual Jesús se sirvió, como de tantos otros elementos del judaísmo, para enseñar el sentido verdadero de la muerte como transición o paso de un mundo hacia otro, del mundo material hacia el espiritual. El último día es apenas aquel en que moriremos. El final de los tiempos sería el final del mundo, ¿más de qué mundo? La imaginación rabínica antecedió con ventajas a la de los teólogos cristianos. Más integrada en las tradiciones proféticas del fértil creciente, la inmensa región oriental descrita por John Murphy. En su Historia de las Religiones, los rabinos judíos dispusieron de las excitaciones naturales de la época en que un nuevo mundo se estaba construyendo en la tierra. La era apocalíptica judía, de que el Apocalipsis de Juan nos da una imagen alucinante, fue el mundo mágico de las profecías judías. Jesús, judío nacido en la Galilea de los gentiles, en medio de los griegos de la Decápolis, se salvó de la helenización gracias a la humildad y pobreza de su familia. La profesión de carpintero que el padre le transmitiera, según las costumbres de la época, lo libró de las influencias herodianas que hicieran de Magdalena una cortesana griega típica. Educado en la sinagoga, recibiendo la bendición de la virilidad a los 13 años, en el templo de Jerusalén, Jesús era un judío entre judíos. Su inteligencia excepcional y la elevación natural de su espíritu le permitían servirse de los elementos de la cultura judía para transmitir a los judíos sus ideas generosas. Intentando romper el terrible sociocentrismo judío, racista y pretencioso, que hasta hoy perdura de manera chocante en la arrogancia y en la insolencia del nuevo Estado de Israel. Este esfuerzo generoso de Jesús, como podemos ver hoy, no surtió los resultados que un dios griego, por ejemplo, podría haber obtenido. Los romanos, que se casaban bien con las antivirtudes judías, habrían hecho de Jesús el Mesías esperado si la helenización herodiana lo hubiese envuelto. Mas el joven carpintero se integró. 120. J. Herculano Pires. De tal manera en las aspiraciones grandiosas del judaísmo, y se apegaba tanto a sus ideas generosas de renovación del mundo, que su destino solo podría ser, en el cubil de serpientes del rabinato, la condenación a la muerte infamante en la crucifixión romana. Esta visión racional de la vida de Jesús, que no nos sería posible después del final del mundo antiguo, fue de tal manera envuelta por las alucinaciones proféticas del judaísmo, por las fascinaciones mitológicas de la era masivamente dominada por los mitos, y después más por la efervescencia de las sectas judías, de las influencias filosóficas y místicas de la cultura griega y por las maniobras habilísimas de la política imperialista romana, que llegó hasta nosotros en la forma disforme y atormentada de un sincretismo cultural asustador. El joven carpintero fue transformado en mito, en rey, y por fin, en un dios griego que absorbía en su naturaleza los poderes totales del Mesías, de Yahvé, de Zeus y de Júpiter. Roma se rindió a este sincretismo por la fuerza de las circunstancias, más con la condición de mantener en sus manos imperiales las redes de la nueva era. La caída del imperio por la invasión de los bárbaros y la subyuga. Posterior de Bizancio aumentando el sincretismo cultural. Cuantitativa y cualitativamente por la turbulencia y la vitalidad de los pueblos bárbaros, se completó en la desfiguración mitológica del cristianismo, de manera irremediable, en el trágico totalitarismo sagrado del medioevo. Por esto, cuando los primeros vientos del Renacimiento comenzaran a soplar sobre Europa orientalizada, afectando la estructura gigantesca y todopoderosa de la Iglesia, la insurrección luterana desencadenó las fuerzas adormecidas de la renovación de los tiempos. Y cuando un joven seminarista, Ernest Renan, resolvió pasar en limpio la historia cristiana, no solo fue quemado en la plaza pública porque, como señaló Kardec, la cola de la Inquisición ya se arrastraba en tierras españolas. Sin la comprensión rigurosamente histórica de este vastísimo y trágico panorama, sin las fantasías mitológicas y aliviadas de las toneladas de quincallerías sagradas con que Roma lo asfixiará, no podríamos comprender la formación del mundo moderno. 121. Educación para la muerte. De cuyas entrañas nacemos para descifrar los enigmas aturdientes de la esfinge romana. La loba nos devoraría con la impiedad de los césares. Los muertos resucitan, no en el final de los tiempos, en el último día, puesto que harían su resurrección en el vacío,
en el mundo sin tiempo o en el tiempo sin mundo. Y de que les serviría resucitar, al final de los milenios con sus miserables cuerpos dolientes y deformes, a los cuales Dios, en un exceso de crueldad, concedería la vida eterna con sus enfermedades y achaques? Esta idea espantosa, que parece derivarse de las tragedias griegas, salió de la cabeza de teólogos iluminados por las Hope-Ras medievales, ante la lección de Jesús a Tomás, quien tuvo que tocar con los dedos las llagas de la crucifixión en las manos del Maestro, para creer que era el mismo Jesús quien allí se presentaba, en el cenáculo de los apóstoles. A pesar de las muchas manifestaciones de muertos resucitados en estado de pureza y belleza etérea, que ocurrían en el culto pneumático o culto de los espíritus, en la era apostólica, los teólogos viscos creyeron que los muertos tendrían que resucitar con sus marcas y achaques. Y como Dios les confería la vida eterna, continuarían así por la eternidad. Es tan obtusa esta deducción que nos cuesta creer que tantos hombres estudiosos, tantos maestros del pasado y del presente hubiesen endosado y enseñado al pueblo esta burralidad sumaria. Untersteiner, en la fisiología del mito, intentó esclarecer la función racional del mito en el desenvolvimiento de la cultura. Donde colocamos todo esto, razón, fe y cultura, frente de un jorobado, como el de la Catedral de Notre Dame de París, en la ficción de Víctor Hugo, resucitado con su cuerpo deforme para arrastrarlo por la eternidad. ¿Y qué decir del suplicio de los muertos que tuvieron que sufrir la descomposición de sus cuerpos en la tierra durante milenios, a la espera de este premio terrorista de una recomposición divina de sus miserias y hacha? ¿Qué es eternizados? Todo esto no merecería el gasto del papel y la tinta que estamos haciendo, no fuese la aceptación maciza e inconsciente de estas y otras cosas semejantes que los teólogos inventarán, los clérigos sembrarán en el mundo. El simple hecho de tratarse de esto ya es ridículo, más deberemos expo. 122. J. Herculano Pires. Nernos al ridículo cuando el amor a la verdad y el amor al prójimo nos exige este sacrificio. Los nuevos teólogos, surgidos del infierno de la Segunda Guerra Mundial, se levantaron contra estos absurdos, mas a su vez propusieron el absurdo mayor de la muerte de Dios. El padre Teilhard de Chardin procuró contribuir a la renovación teológica en nuestros días, mas por poco no fue excomulgado. La Iglesia eterna no abre sus ventanas a los vientos renovadores. No puede dejar de ser lo que fue. Las corrientes del pensamiento renovador no son aceptadas por la Iglesia. Las lecciones de Jesús sobre la resurrección de los muertos abarcan los problemas de la resurrección propiamente dicha y de la reencarnación. Los textos evangélicos son de absoluta claridad. En el caso de Juan el Bautista como reencarnación de Elías, en el del ciego de nacimiento, en el diálogo limpio e incorruptible con Nicodemo y en otros pasajes, más particularmente en la discusión con los apóstoles al respecto de él mismo, Jesús no dejó dudas posibles, mas los teólogos se incumbieron de crear las dudas que la Iglesia siembra hace casi 2 milenios. Si Jesús no concordase con el principio, habría corregido a los discípulos, como lo hizo de manera enérgica en tantas ocasiones. Jesús oyó pacientemente lo que decían de él, antiguo profeta que resurgiera de los muertos, reencarnación, el Cristo, Hijo de Dios, encarnación mesiánica, no habiendo en esta, en virtud de su misión, el problema de las pruebas. Después de la crucifixión, las pruebas individuales concretas de su resurrección en el cuerpo espiritual. Los teólogos, ignorando las leyes de estos fenómenos e imbuidos de supersticiones mitológicas, no percibieron que Jesús aprobara la tesis reencarnacionista, confirmando sin embargo, como cierta, la de la encarnación mesiánica, que era su caso. Más tarde todo se esclarecería con las pruebas dadas a los discípulos, al comenzar por Magdalena, de que resucitara en espíritu, como todos resucitaremos. Tampoco percibieran que, en el caso de la transfiguración en el Tabor, con la prueba de la resurrección de Moisés y Elías, y con su propia transfiguración en el cuerpo espiritual, anticipara la demostración práctica de lo que teóricamente enseñaba. En aquel tiempo los judíos confundían, como 123. Educación para la muerte. Observa Kardec, reencarnación con resurrección. Se comprende que los teólogos cristianos continuaban y continúan, hasta hoy, ayunando en el asunto, como los judíos antiguos. Conviene recordar,
También, la afirmación de Jesús de que podría destruir y reconstruir su templo en solo 3 días. Todo esto escapó a los teólogos y a los clérigos cristianos, quienes hasta hoy, con raras excepciones, nada aprendieron al respecto. La respuesta de Jesús a Nicodemo, advirtiéndolo de que, si no lo entendía cuando hablaba de las cosas de la tierra, reencarnación como nuevo nacimiento en la carne y en el espíritu, como quería entender las cosas celestes. Esta advertencia continúa pesando sobre las iglesias cristianas actuales en todo el mundo. Le cupo al apóstol Pablo explicar, en la primera epístola a los Corintios, que tenemos cuerpo material, animal y cuerpo espiritual, y que este cuerpo, el espiritual, sería el cuerpo de la resurrección. Con esta explicación, Pablo, que había reconocido en la entrada de Damasco al Cristo en el esplendor de su cuerpo espiritual, enseñaba a los cristianos de la iglesia de Corinto que Jesús había resucitado al tercer día en su cuerpo espiritual y no en su cuerpo carnal. Si los corintios comprendieron esto no lo sabemos, más sabemos con certeza absoluta que las iglesias cristianas de nuestros días aún no han percibido nada de este grave e impetente problema, que sería suficiente para renovar sus iglesias secretas. Hasta ahora las iglesias hacían, en la Semana Santa, la procesión del Señor muerto, enterrando de nuevo, simbólicamente, el cuerpo de Jesús. La ciencia espírita probó científicamente que los espíritus, en sus apariciones tangibles, como ageneres, se muestran capaces de hacer todos los actos de una persona viva encarnada. Comen, beben, estrechan las manos de los amigos, conversan, parten el pan y así por delante. Porque Jesús hizo todo esto en su cuerpo espiritual, teólogos y clérigos andan pregonando hasta hoy que resucitó en la carne. Entretanto, la resurrección de entre los muertos, en la carne, nada tiene que ver con las apariciones tangibles, puesto que la reencarnación del muerto en nuevo nacimiento carnal. 124. J. Herculano Pires. Todos moriremos, mas todos resucitaremos. Por esto no somos mortales, sino inmortales. Mortal es el cuerpo material de que nos servimos para, según las filosofías existencialistas, proyectarnos en el plano existencial. En la Tierra, solo existimos cuando integramos la humanidad encarnada. Los filósofos existenciales, hasta el materialista Sartre, están obligados a admitir una anterioridad de nuestro ser, dónde y cómo, para podernos proyectar en la existencia. Sartre dice apenas que, antes de existir, somos en sí, una cosa viscosa y cerrada en sí misma, que se proyecta en el para sí, la existencia material, para hacer el trayecto de la vida en dirección a la muerte, buscando la síntesis del en sí para sí, que sería nuestro pasaje para el plano divino. Mas Sartre cree que el hombre es una pasión inútil, pues no consigue alcanzar la divinidad. A pesar de su confusión, Sartre es más coherente en esta tesis que los teólogos cristianos. Pues, estos nos entierran y nos sacramentan para hacernos dormir en las catacumbas hasta el final de los tiempos, a la espera del juicio final. Mas la más difícil tarea de la educación para la muerte será precisamente la de quebrar este condicionamiento milenario, integrando a los hombres en una visión más realista de la vida. Los hechos son de todos los tiempos y están al alcance de todas las criaturas dotadas del buen sentido. Hoy, gracias a la apertura científica producida por el avance acelerado de las ciencias, no se puede admitir que personas razonablemente cultas continúen amarradas como acontece en la parapsicología, al sincretismo teológico del tomismo de Tomás de Aquino, como acontece con Robert Amado en Francia o a las teorías peripatéticas del viejo René Sudre, que regresa al tocar su organillo oxidado en nuestros días. El organillo de Sudre fue desmontado por Ernesto Bozano en el siglo pasado, de manera irremediable, con la técnica, la lógica y la precisión matemática de Bozano. Mas el viejo porfiado aún lo pone a funcionar, para deleitar los oídos esclerosados que no perciben el sonido rascante de las piezas. Carcomidas por el óxido. Morir no es morir, amigos míos. Morir es cambiarse, exclamó Víctor Hugo después de las experiencias espíritas de su exilio en la isla de Jersey. Lombroso. 125. Educación para la muerte. Conteniendo la emoción, abrazó a su madre materializada en la casa del profesor Chiayá, en Milán. Frederick Figner, judío ortodoxo, se tornó espírita en una sesión en Belén del Pará, en donde la medium Ana Prado le devolviera a su hija muerta,
la niña Raquel, quien regresó para abrazarlo a él y a su esposa, sentándose en cuello de ambos y advirtiéndole a la madre que debería quitarse el luto, pues ella, Raquel, como probaba en aquel momento, no muriera. Shah, el fisiólogo del siglo, escribió a Chutel: la muerte es la puerta de la vida. Brain, Pratt, Carrington y Price, en la actualidad, comprobaron y sustentan con pruebas en las manos la sobrevivencia del hombre a la muerte del cuerpo material. Lord Dauphin, en la batalla de Londres, de la Segunda Guerra Mundial, conversó con sus pilotos muertos sobre el territorio alemán. Estarían todos alucinados. ¿Habrían perdido el sentido y la capacidad de discernimiento para aceptar trapacerías indignas? ¿Seremos acaso mejor dotados que estas grandes figuras de nuestra vida cultural? ¿De qué elementos disponemos para rechazar nuestra sobrevivencia? ¿Qué contrapruebas podremos oponer a nuestro derecho de superar la muerte, la destrucción total del ser humano, en un universo en que nada se destruye? Fin.